Les invito a abrir nuevamente la Biblia, nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Esta es una iglesia bastante futbolera. ¿Quién vio el partido ayer? A ver, Argentina. Compartimos el fútbol muchas veces con los chicos de acá, muchas veces jugamos juntos. Y el tema de hoy tiene que ver, yo a Norberto le pasé un título que en realidad el Señor lo cambió. Le había pasado un título que... ¿Está ahí el título? Ah, bien. Por eso digo, no le lleven en la punta el título. Decía el título Más que un madero, ¿no? Y sí tiene relación con eso el mensaje, pero pensaba en el título Una mirada de fe. Ahora les digo, porque ustedes ven en un partido de fútbol que hay una herramienta que a algunos les gusta, a otros no, que es el VAR, ¿sí? Y cuando vemos que sucede alguna falta que es bastante controversial, el juez o el árbitro dice una cosa, pero por los audífonos le dicen que es otra cosa, entonces se toman el tiempo para mirar realmente lo que sucedió. Y a veces hasta sucede que cuando van a la cámara y ven algo, hasta los mismos del VAR se pueden equivocar, ¿no? Hay distintos puntos de óptica, hay distintas formas de ver las cosas, ¿no? El VAR puede decir una cosa, los equipos son, ¿cómo? Parciales, claro, porque cada uno va a decir, bueno, no fue falta, el otro va a decir, sí, fue falta, ¿no? Por conveniencia. Pero ahí está el árbitro, y el árbitro ve una cosa, tiene un punto de vista, una óptica, ¿no? Y el punto de vista crea el objeto, ¿no? ¿En qué sentido? Muchas veces, cuando nosotros vemos algo, otra persona lo puede ver diferente, ¿no? Por ejemplo, mi hija de 2 años, ella se duerme rápido, ¿no? Pero tenés que acostarte con ella un ratito, hacerle un par de cariños, y ella te toca el pelo, la oreja, y a los 2 minutos queda dormida. Y uno sigue trabajando, haciendo las cosas, pero cuando se despierta a los 45 minutos, 1 hora, se despierta, últimamente llora y dice, me dejaste sola, ¿no? Y es todo un mundo para ella. Ella siente que la abandonaron, que la dejaron sola, ¿no? Sin embargo, uno está ahí en la misma casa, no la deja sola, ¿no? Hay diferentes puntos de vista. A veces un niño puede llorar por algo, y algunos problemas, por ejemplo, pueden ser muy complejos para uno que para otro, ¿no? Por ahí yo puedo estar pasando una circunstancia totalmente difícil para mí, para mi vida, o lo veo difícil, y por ejemplo para Ezequiel es una simpleza y nada que ver, ¿no? El punto de vista de uno con otro, ¿no? Y vamos a Juan capítulo 9, y yo pensaba, qué importante que son los sentidos. Y acá nos encontramos en Juan capítulo 9 con un milagro del Señor, de sanidad. Y Jesucristo sana allí a un hombre que era ciego, pero ciego de nacimiento. Y qué importantes son los sentidos, ¿no? Emil se conoce una persona, más que yo, pero la conoce, una persona que no es ciega de nacimiento, pero que realmente es admirable todo lo que hace, todo lo que puede hacer, y cómo otros sentidos se agudizan para poder suplir la ceguera que tiene, ¿no? Y no fue un caso de ceguera de nacimiento, pero es admirable. Y es admirable cuando alguien ve a personas cómo se desenvuelven sin alguno de los sentidos, sin tener alguno de los sentidos. Acá hay
una persona ciega de nacimiento. Y vamos a leer el pasaje y después vamos a hacer un breve comentario del pasaje. Son las, 7:38. Vamos a leer el pasaje, capítulo 9, versículo 1. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros?
y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le ha visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, Señor, creo. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Hasta ahí nomás la palabra del Señor. Te damos gracias, nuestro Dios, por tu palabra en esta noche. Queremos, Señor, oír tu voz. Queremos poner en práctica tu palabra. Queremos que tú nos hables a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vemos aquí un pasaje, si bien extenso, que hemos leído, pero que realmente narra algo sorprendente. El Señor Jesucristo viene haciendo señales en todo el libro de Juan. Vimos en capítulo 1 que aquel verbo se hizo carne, ¿no? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y que a Dios nadie le vio jamás, Jesucristo le dio a conocer. Y en un momento allí donde están en las bodas de Caná, capítulo 2, el Señor Jesucristo hace su primera señal, que es la conversión de agua en vino. Y empieza a tener señales. El Señor Jesucristo sana a un paralítico, y llega a este punto allí donde sana a un ciego de nacimiento. Y después vemos en el capítulo 11 la resurrección de Lázaro. Y cuando a medida que van pasando las señales en todo el libro, o milagros en todo el libro de Juan, vamos viendo cómo Jesús se va presentando a él, a los hombres, diciendo justamente esto que decíamos en la cena, yo soy. Él estaba diciendo, mírenme, yo soy. Él se estaba presentando, y al hacer los milagros y señales, él estaba diciendo, aquí estoy, yo soy Dios. ¿No me creen? Miren las señales. De alguna forma, el Señor estaba diciendo eso, porque Él vivió en esta tierra y Él hizo estas cosas. Y llega a sanar a alguien que nunca se había escuchado de que alguien que había nacido ciego pudiera obtener la vista. Pero este hombre nació ciego y recibió la vista. Y decíamos recién al principio que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Un niño puede ver las cosas de una manera, un adulto de otra manera. Lo decíamos como en un partido de fútbol, uno puede ver de diferentes maneras la jugada, cómo se desarrolló, si fue falta, si no fue falta, si fue offside o no fue offside. Diferentes formas de ver, distintos puntos de vista. Y acá en este pasaje vamos a observar 3 puntos de vista más 1, ¿sí? 3 puntos de vista más 1. Vamos a desarrollarlo de esta manera. En primer lugar, un punto de vista, y es el punto de vista de los vecinos. Estamos en el capítulo 9, versículo 8, dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece, y él decía, yo soy. Y allí está sano ya el que había sido ciego de nacimiento. Y los vecinos que lo veían se preguntaban y tenían ese punto de vista, ¿no es este el ciego de nacimiento? Unos decían, él es, otros decían, a él se parece, y él dice, soy yo, ahora puedo ver. Y pensaba en este punto de vista de los vecinos. ¿Y cómo lo aplicamos nosotros como iglesia a los puntos de vista? Hay personas, ¿sí?, como cada uno de nosotros, y como sabemos cantar, era ciego y ahora puedo ver. Dios ha hecho una obra en nuestras vidas y otros pueden ver la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. La obra de Dios se puede manifestar en cada persona. Ahora puede ser que el domingo que viene entre una persona a la iglesia y quizás alguno lo conocía o quizás alguno dice, es mi vecino. ¿No era este el que estaba todas las semanas en la esquina,
que se emborrachaba, que fumaba o que se drogaba o que era así o asá con su familia, con su esposa que maltrataba. ¿No era este? Y a veces como podemos tener la mirada o ese punto de vista como los vecinos. Y yo diría en primer punto de esta noche, mirada de incredulidad. Muchas veces vemos el cambio en alguna persona y tenemos la mirada como la mirada de los vecinos, una mirada de incredulidad. Y no creemos el poder de Dios. No creemos lo que Dios puede hacer en las personas. Y tenemos esa mirada de incredulidad. Hemos visto ese tipo de casos en la iglesia, ¿o no? Yo lo he visto. En nuestra iglesia se congrega una persona que yo la conocía desde chico, del barrio. Lo he visto jugar al fútbol, lo he visto pelearse jugando al fútbol de una manera que no se imaginan. Lo he visto fumar, drogarse en la esquina. Y Dios ha hecho un cambio en su vida. Después de muchos años me lo encuentro y veo el cambio que Dios ha hecho en él. Y al principio uno dice, pero él, la mirada de incredulidad. El poder de Dios no se compara con nada. Él sanó a alguien que había sido ciego de nacimiento. Él tiene poder, Él es el creador, lo leímos en la cena. Y todas las cosas por Él existen. Y Él puede hacer nueva todas las cosas. Dice la palabra de Dios en Timoteo, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Él tiene poder. Dios puede cambiar a las personas. Puede haber personas que mientan y que digan Dios me cambió y que no haya un cambio genuino. Pero ahí no es que Dios obró en esa persona, sino que la persona dice ser. Y en la farándula o en la televisión muchas veces vemos personas que mencionan a Dios, pero realmente sus vidas reflejan otra cosa. No me refiero a esos casos, me refiero a los casos que cuando en la iglesia nosotros vemos a una persona, lo primero que tenemos que hacer es confiar en Dios y ser una familia que abrace y que no tenga una mirada de incredulidad, sino pensar de que Dios tiene poder para restaurar y cambiar a cualquier persona. En primer lugar, mirada de incredulidad. En segundo lugar, versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, y cuando Jesús había hecho el lodo, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. En segundo lugar, vemos la mirada de los fariseos. Y podríamos decir, una mirada religiosa. ¿Cómo ponemos en práctica esto como iglesia? Muchas veces tenemos este punto de vista y es una mirada religiosa. Porque lo sorprendente aquí no era que había sido sanado en el día de reposo, sino que había sido sanado alguien que era ciego de nacimiento. O sea, no hay comparación entre una cosa y otra. Y podemos decir, sí, entiendo a los fariseos porque guardaban la ley y en este sentido eran celosos y decían, ¿cómo puede ser que en día de reposo haya hecho estas cosas? No procede de Dios. Pero ¿no les parece una pregunta equivocada? ¿No les parece una pregunta errada? Lo mismo hicieron en el capítulo 5 cuando Jesús sana al paralítico de Betesda, ¿no? Lo mismo hacen, la pregunta equivocada. ¿Por qué? Porque hay una mirada religiosa. Y en vez de adorar a Dios y en vez de celebrar que una persona había sido sana, pero este hombre no procede de Dios porque lo que obró, lo que hizo, lo hizo en día de reposo. Y creo que como iglesia tenemos que aprender a ver como Cristo ve.
¿Y qué haría Cristo en tal o cual situación? Hoy a la mañana una persona me preguntaba, ¿qué harías si te invitan a predicar o a hablar no sé, a una iglesia de otra denominación o otra religión? Y a veces uno puede decir, no, eso mejor no hacerlo así o asá, o la iglesia opina esto, cada iglesia local puede tener su decisión y los pastores o ancianos pueden decidir sobre un tema. Y la respuesta que pensaba en ese momento, porque me sorprendió, porque sí, lo habían invitado a esta persona a compartir, y le digo, ¿qué haría Jesús? ¿No? ¿Qué haría Jesús? Porque Jesucristo no es religioso, Jesucristo no es denominacional en ese sentido, pero Cristo es la luz. Y Cristo obra, y Cristo es la buena noticia. Entonces, siempre que tengamos oportunidad de anunciar la buena noticia de Cristo, lo tenemos que hacer. Pero muchas veces hay una mirada religiosa, ¿verdad? Dios tiene poder para cambiar, Dios tiene poder para transformar a las personas. Y hay una tercera mirada. Dijimos una mirada de los vecinos, ¿sí? La mirada de incredulidad. Dijimos la mirada religiosa, ¿sí? La mirada de los fariseos. Y en tercer lugar vamos a ver otra mirada, es la mirada de los padres. Versículo 18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían, ¿qué dice ahí? Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Tercera mirada, la mirada de los padres, una mirada temerosa. Una mirada temerosa. ¿Y en qué sentido podemos aplicar esto como iglesia o como individuos, ¿no? Muchas veces, así como los padres tenían miedo de qué cosa, dice ahí. Tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y muchas veces tenemos miedo de estar con tal persona o de que me vean con cierta persona pensando de que ¿qué van a decir, no? Muchas veces tenemos esa mirada temerosa del qué van a decir. Ahora nosotros no debemos vivir en libertinaje. Lo sabemos que es así. Pero dice la palabra del Señor que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, si en nosotros opera el Espíritu Santo, le damos el lugar para que obre en nuestras vidas y somos llenos del Espíritu Santo, como dice en Efesios, dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay desenfreno, ¿no? En lo cual hay disolución, dice la palabra. Más bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y en ese sentido podemos decir, no debemos ser controlados por algo externo, como el vino, por ejemplo, sino ser controlado por el Espíritu. Entonces, si estás siendo controlado por el Espíritu, tenés libertad. Y si tenés libertad, ¿qué vas a hacer? Lo que el Espíritu te guíe a hacer. Entonces no hay temor allí. ¿Qué tengo que hacer en esta circunstancia, en esta situación? Lo que el Espíritu de Dios me guíe. Lo que Cristo me guíe a hacer. En Él hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad.
Muy diferente al libertinaje. O sea, la libertad que Dios da es la libertad correcta, es lo que tenemos que hacer. Entonces, si estás en Cristo, si vivís en el Espíritu, como decía un predicador, John MacArthur, ¿no? O un comentario, John MacArthur, hace lo que quieras. ¿Se entiende, verdad? Hace lo que quieras. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que va a obrar en tu vida. No es libertinaje. Quiero que lo repito porque por ahí se entiende mal, ¿no? No es hacer lo que quiera humanamente, es lo que Dios quiera. Y allí no hay temor. Y a veces no somos personas que van y abrazan al que Dios sanó, al que Dios restauró por reputación, ¿no? Por temor, por miedo al que dirán. Debemos ser una iglesia que abrace y que acompañe a aquel que ha sido sanado, que acompañe a aquel que ha recibido a Cristo como Salvador, a aquel que ha sido restaurado. Y muchas veces están esas miradas. La mirada de incredulidad, la mirada religiosa o la mirada temerosa. Pero dije que íbamos a ver 3 miradas más una, ¿verdad? Y hay una mirada que es la que más sorprende. Y es la mirada del ex ciego, ¿verdad? Es la mirada del ex ciego. El Señor Jesucristo se entera de que este ciego se había enfrentado, ¿no? O había sido confrontado de alguna manera por los vecinos, por los fariseos y por los mismos padres que, si bien estaban allí, no se jugaron por él de alguna manera, ¿no? Sino que dijeron, bueno, pregúntenle a él, ya tiene edad para que él les diga. Jesucristo se entera de todo esto. Entonces, el versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y quiero decirle en esta noche que esta cuarta mirada, la del ex ciego, es una mirada que nos sorprende. Porque el ciego ya no estaba viendo con sus ojos por primera vez, sino que ya estaba viendo con los ojos de la fe. Y es una mirada de fe. La de él es una mirada de fe en el momento que se enfrenta a Cristo, se presenta delante de Cristo y Cristo le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dice, ¿quién es para que crea en él? Y dice, le has visto y el que habla contigo, él es. Qué hermoso estar en la presencia del Señor y mirarle cara a cara. ¿Saben que un día lo vamos a hacer? Hoy lo miramos con esa mirada de fe. Pero es la mirada del ex ciego, que no solamente miraba a las personas, sino que en ese momento ve a Cristo y dice, creo, Señor. Versículo 38, y termina así este pasaje diciendo, creo, Señor, y le adoró. Esa persona en ese día recibió 2 veces la vista, ¿no? La vista física, pero la vista espiritual, aquella que permite ver con los ojos de la fe al único Salvador. Y ese es Jesús. En Apocalipsis, el mismo el escritor del Evangelio, el autor es Dios, ¿no? Pero Juan, en el capítulo 22, él mismo dice, yo Juan, 22:8. Yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube
oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Y dice, adora a Dios. Versículo 12, Cristo mismo dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ciertamente, versículo 20, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Vimos 3 miradas más una y ahora bonus track, la última mirada, la mirada de Jesús. La mirada de Jesús. En la cena decíamos que él estaba en un madero y ahí aplicamos el título que le había pasado a Norberto, ¿no? Más que un madero. Él estaba allí en la cruz. Y dice que él vio a Juan y vio a su madre María. Él vio la necesidad del hombre. Y allí al final dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente. Y ustedes saben, esta iglesia está llena de luz. Acá arriba dice, yo soy la luz del mundo, lo leímos en la cena también, pero es la iglesia que se llama, levántate y resplandece, ¿verdad? Esta iglesia está llena de luz, pero la luz es la luz de Cristo. Y en Mateo 4, y terminamos con esto, decimos la mirada de Jesús. Él vio la necesidad de Juan allí en la cruz. Él vio tu necesidad. Cuando Él estaba en la cruz también te vio a vos. Y dijo, aquí estoy y estoy muriendo para darte vida. Y quizá en esta noche haya alguien que pueda decir en este día, o entender en este día, Cristo me está mirando a mí personalmente. Y allí, capítulo 4, el versículo 16 hace referencia a Isaías capítulo 9, que proféticamente está hablando de la luz, está hablando de que Cristo iba a venir. Y dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y quizás en esta noche no tenés la dificultad de ser ciego físicamente, pero quizás la luz de Cristo hoy resplandece y hoy podés ver la luz de Cristo, podés ver a Cristo y Él te dice, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Salvador? Yo soy el Salvador. Y podés decirle, Señor, yo creo. Y dejar de tener ceguera espiritual. Hay una canción que yo cantaba de niño en la iglesia de San Vicente, que es donde yo me convertí. Yo asistía a aquella iglesia en la calle Entre Ríos desde que nací hasta los 8 años más o menos. Y mi papá me puso a predicar, a entregar folletos en la Plaza Lavalle, que es hasta la vuelta de la iglesia. Y yo escuchaba la predicación del Evangelio. Y yo entregaba folletos, pero yo no era salvo, ¿no? O sea, el Señor me fue hablando de esa manera, en mi caso, ¿no? Pero recibí a Cristo escuchando un mensaje, lo fui masticando cuando llego a mi casa, un domingo a la siesta, solo allí en mi cama, tomo la decisión de recibir a Cristo como mi Salvador cuando tenía entre 7 y 8 años, sé que fue el año 89, un domingo a la siesta. Y el Señor me abrió los ojos allí. Aunque tenía 7, 8 años, el Señor allí me abrió los ojos y entendí que Cristo había venido a este mundo a morir por mí, se había entregado por mí. Y estando allí en la cruz, Él me vio a mí. Y Él te vio,
Quizás en esta noche hay alguien que dice, Señor, yo quiero recibir la vista, quiero verte cara a cara, quiero reconocerte como mi Salvador. Y como iglesia hoy que podamos pensar en esto, que podamos pensar en que hay diferentes miradas, pero realmente no hay mirada más linda que la mirada de Cristo hacia mí y yo hacia Cristo. Y que esa sea la mirada que nos acompañe como iglesia. Iglesia, levántate y resplandece. La luz es Cristo. Amén.